Mi función ha sido pues, estar pendiente de los pacientes que estaban aquí ingresados en la planta. Una vez que teníamos todo organizado, teníamos que tener siempre un compañero que se quedara fuera, o bien un auxiliar o otra enfermera, y nos dividíamos la planta y cada una llevábamos un número de pacientes determinado. Ponerte el equipo y entrar en la habitación, al principio, cuando vienes de casa vienes pensando que vienes como insegura. Una vez que ya estás aquí, que te estás poniendo el equipo y que estás preparada, ya te sientes más segura. Pero lo más complicado es eso, salir de la habitación y quitártelo todo, el miedo a no quitártelo bien. Pues quizá el primer alta, cuando dimos el primer alta de la planta, que nos pusimos además todos en el pasillo, le aplaudimos y eso. Y además un paciente que le había pasado mal, y eso fue un momento muy, muy emocionante. No, me emociono todavía. Me he pensado. Digo que los aplausos no sé para qué fueron, ni si la gente realmente los sintió, porque ahora mismo ves que la gente pues está haciendo vida normal. Yo no quiero aplausos, yo lo que quiero es respeto, que cuando esto pase la gente sigan respetando. Pero no, la gente pasa a 3 pueblos, la gente sigue saliendo sin mascarilla, sin respetar la distancia, tocando las frutas en la frutería, haciendo lo que les da la gana. Y esto vuelve y va a volver pronto. Y ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Pero es que se pasa muy mal, por tu familia se pasa fatal, se pasa muy mal. Yo personalmente me quedo con un día que fue el Día del Padre, que sentí un poco de todo. Fue una mezcla de emociones muy intensa. Sentí miedo, sentí pena, sentí pánico, porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando ni de qué manera nos estábamos enfrentando. En principio no había EPI para todo el mundo, en fin, una mezcla de todo. Y cuando una caía, la otra te anima, y cuando tú caes, el otro te anima. Y sobre todo el trabajo en equipo y de los profesionales. Eso no se olvida, porque hay pacientes que vienen solos y que muchas veces te dicen, ¿la puedo abrazar? Y tú estás como un astronauta vestida. Y yo la verdad, pues, se abraza, lo toca, porque están solos. Yo me montaba en el coche y lloraba los días que no iba llorando de aquí a mi casa. Por eso, por la pena de todo, del paciente, de mis compañeros, de todo, ¿no? Al ser enfermera de urgencia, pues tú estás preparada para tú echar el día a día y ante una pandemia o ante lo que venga, ¿no? Y lo llevas pues como mejor puedes, pero cuando ya llegas a tu casa, pues ahí empieza para mí lo realmente problemático, porque yo vivo en una casa de planta baja, yo llamaba a mi marido, ya he salido, sal por debajo con las niñas y métete en el coche para que no me vean llegar. Yo llegaba por arriba, me desnudaba en mi terraza, toda la ropa en bolsas, me iba para mi bañera, me daba el baño más profundo de mi vida y me volvía a poner una mascarilla después de 12 horas de trabajo con la mascarilla para poder recibir a mis hijas, que las primeras veces pues me miraban como si yo fuera un extraterrestre. Mamá, quítate eso, mamá, ¿esto qué es? Porque mis hijas pues tenían 2 y 4 años durante la pandemia. Y yo veo en la tele que un hombre de mi edad de 40 y poco está en la UCI, a ver, ¿sabes? Yo notaba un poco de recelo al principio, incluso en mi marido. Entonces tú eso te sientes una apestada. Yo esa parte la he vivido muy mal, peor que aquí el día a día. No, ya se han acabado, están pedidos como unas trayas, no hay. Mira, nosotros estamos acostumbrados, porque la unidad sí lo requiere, a trabajar en tensión, con estrés, con urgencia, con emergencia y demás. Pero cuando vino la pandemia esto se nos añadió ya algo demasiado ya fuerte, que se escapaba de nuestras manos, digamos, porque se añadía ya el miedo y la incertidumbre y el no saber cómo iba a ocurrir, qué iba a ocurrir, cómo íbamos a salir adelante y demás. El momento más complicado sin duda fue el primer caso. Cuando entra el primer caso
que encima era una persona muy cercana, muy querida por nosotros, eso fue ya el hundimiento total para nosotros. Primero porque nos enfrentábamos por primera vez a la situación, que creíamos que estábamos más o menos preparados, pero ya había que poner en marcha lo que sabíamos, lo que habíamos aprendido, lo que suponíamos que teníamos que hacer, era ponerlo en práctica y suponiendo que lo íbamos a hacer bien y que íbamos a salir bien parados, porque evidentemente el miedo al contagio y demás lo teníamos todos. Entonces el primer caso, cuando entra el primer caso por las puertas, decimos, venga, aquí estamos ya, esto ha llegado y a ver qué pasa. Esa era la mayor recompensa, que el que estaba ahí pasándolo mal, sufriendo, te diera las gracias, la familia, porque a mí los aplausos me llenaban, pero el que me llenaba era el que estaba aquí, el que estaba sufriendo realmente, el que sabía lo que estaba ocurriendo aquí, que te agradeciera, eso era lo mayor, esa es la mejor recompensa que ha podido haber. Nosotros hemos llegado a tener en total 6 pacientes, como máximo hemos tenido 4, teníamos preparadas 8 camas, ¿vale? 8 o 9 camas teníamos preparadas, pero como máximo hemos tenido 4, para nosotros ha sido un privilegio a razón de cómo han estado otros hospitales. Y el que la gente se lo tome a la torera, el que la gente salga como el que no pasa nada, el que no se respetan las distancias, las mascarillas, que todo vale, me parece una falta de respeto hacia nosotros y hacia la familia de los que han perdido desgraciadamente algún familiar. Cualquiera de nosotros podemos estar ahí, evidentemente vamos a tener o vais a tener los mejores cuidados que podamos daros, pero ser un poco consecuentes. Porque si nos arriesgamos tontamente, esto de aquí se nos puede complicar y se nos puede llenar. De hecho, ya estamos con las carnes abiertas pensando en que pueda venir otra vez y lo que pueda ocurrir, que se nos puede juntar con la gripe, se nos puede juntar con otras condiciones que no sabemos la respuesta que va a ser, cómo puede ser, ¿sabes? Nosotros nos encargamos de la movilización del enfermo y si hay que utilizar cualquier tipo de maquinaria, luego también si hay que sentarlo, porque ya cuando están recuperados, cuando empiezan a estar conscientes, aun estando entubados, se puede sentar porque esa fisiología ayudaba al paciente a recuperarse, esa postura. Llegaba un momento de tal angustia que era como si estuviera en una sauna sin ver y sin escuchar bien. ¿Por qué? Porque te ponías unas gafas, que las gafas con la misma mascarilla te empañaba, no tenías visión y encima tenías un mono puesto que no transpiraba bien, no transpiraba. Entonces cuando llevabas trabajando media hora, 1 hora, cuando terminabas y te quitaba todo esto, parecía que te habían dado una paliza literal, te llevabas todo el día agotado. Y dices, pero ¿cómo es posible? No sé si era la tensión emocional o las condiciones de trabajo, pero era muy penoso por eso. Yo recuerdo una compañera, una enfermera, que fue a cogerle una vía, porque tuvo que ponerle una vía central, periférica, y le temblaba el pulso, porque además, no porque ella estuviera nerviosa, porque estaba harto de hacerlo, sino porque no veía. Nosotros en los pacientes con COVID no son pacientes que se resolvieran rápidamente, normalmente pasaban un periodo de en torno a 2 semanas, 3 semanas en el hospital. La primera semana era siempre la más complicada porque era una semana en la que un poco se dilucidaba si el paciente, la progresión de los síntomas iba a ser buena y íbamos a poder manejarlo todo el tiempo en la planta, o el paciente iba a deteriorarse y acababa ingresando en la UCI. Y para nosotros había un día muy importante durante la hospitalización, que era el 7.º día. Si conseguíamos que el paciente aguantara bien la sensación de dificultad respiratoria, la asfixia, la fiebre, la sudoración, si éramos capaces de controlar y llegar al 7.º día en condiciones, teníamos la confianza de que el paciente iba a poder ir bien. Y si el paciente durante la primera semana no evolucionaba de la forma en la que nosotros queríamos, era muy probable que acabara en la UCI. Los hospitales durante toda la pandemia han estado trabajando en red, han estado trabajando de manera coordinada. Al principio, cuando no sabíamos cuál era el tratamiento más efectivo, pues distintos grupos de hospitales iban organizando algoritmos y estrategias de tratamiento para poder comparar cuál era la mejor opción. Nosotros en Huelva tuvimos la pequeña ventaja de que al presentar casos un poco más tarde que en el resto de hospitales, pudimos basarnos en la experiencia de otros centros y que ellos había sido eficaz para tratar y que había sido menos eficaz. Por eso desde muy al principio pudimos incorporar los avances que ellos ya habían tenido. Eso explica que nuestra tasa de éxito de tratamiento y nuestra mortalidad haya sido también menor, porque pudimos
aprovecharnos de todo este trabajo que se estaba haciendo de manera coordinada a lo largo de toda la red sanitaria.